actuando con justicia, sufriendo toda cosa, no con fingimiento, sino con sentimiento. Dios es el amor y mora en nosotros, y el cumplimiento de la ley es amor en vosotros. El amor no es sufrido, tampoco es fantasioso. El amor de Jesucristo es fuerte y es hermoso. Creemos que tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y en eso nos basamos todos los días de nuestra vida. Leemos la palabra secuencialmente, capítulo a capítulo, versículo a versículo, y lo estudiamos de acuerdo al orden cronológico como fueron pasando los tiempos. Entonces, y en cada capítulo, en cada enseñanza, vamos a encontrar a un Dios que está cercano a nosotros, que se quiere acercar, que quiere buscarte, que quiere enseñarte lo valioso que eres. Porque a veces no lo entendemos y vivimos en un mundo que nos enseña otras cosas. Pero hoy a través de su palabra nos va a mostrar nuevamente lo que Él quiere de nosotros. Así que siéntase a gusto, vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Señor para que Él nos hable en esta oportunidad. Ahí donde están, cierre sus ojitos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por traernos a tu casa, Señor. Dejamos a un lado, Señor, el desánimo, la ira, el enojo, la contienda y todo aquello que no viene de ti. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, porque tú no obras, Señor, donde está airado, Señor, donde no hay mansedumbre. Te pedimos con un corazón dispuesto, contrito y humillado, que hables a nuestra vida. Que hagas que este tiempo valga la pena, Señor. Que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón. Y sobre todo, que tengamos ese culto racional. Que cada uno de nosotros pueda entender tu palabra, Señor. Y podamos acercarnos confiadamente. Porque tú ya pagaste el precio. Te agradecemos por esta palabra, Señor. Bendiga a todos los que hoy estamos en este lugar y todos aquellos que están a través de la pantalla, Señor, o que nos escuchan, que seas tú hablando a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Decimos todos, amén. Muy bien, mis hermanos, estamos en el libro de Ezequiel y vamos a continuar en el capítulo 10. Busque ahí en su Biblia, Ezequiel capítulo 10. Nosotros no interpretamos y leemos tal como está escrito. Entonces, vamos a comenzar en el versículo 1. Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Versículo 5.
y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuvieran una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvían la primera vez, en pos de ella iban, y no se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: rueda. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. ¿Recuerdan? Ezequiel capítulo 1. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Muy bien, tú lees esto en tu casa y dices que a ver que se la fumó verde Ezequiel. Porque ruedas, querubines y todas estas cosas. Pero vamos a ver a través de la palabra que lo que está viendo Ezequiel es maravilloso y nos muestra que nosotros también estamos llamados a ello, a tener ese momento tan precioso. Por cierto, la enseñanza el tema que les traje hoy, ojalá que no nos pase. La gloria de Dios abandona el templo. En realidad es algo triste lo que está pasando, porque es la presencia de Dios que se está yendo de ese lugar. Y quedó un templo hermoso, pero ahí ya no estaba Dios. Entonces, para recapitular, Ezequiel está teniendo una visión. Él está, en el capítulo 8, está sentado en su casa con los ancianos. Yo me lo imagino ahí jugando dominó y cosas así, porque los ancianos son buenos para eso. Entonces, él está sentado ahí y tiene una visión en el espíritu. Entonces, su cuerpo está sentado ahí, pero en el espíritu está viendo esto. Dios le está mostrando, y ¿qué es lo que le mostró? Primeramente lo llevó al templo. Recordemos, estaba en el templo de Jerusalén. Él estaba viendo que en la casa del Señor había el templo era hermoso, pero por dentro la gente tenía ídolos, estaban postrándose al sol, habían prostitutas
y era un solo desorden. Y Dios le mostraba eso a Ezequiel. Luego vimos en el capítulo 9 que Dios, cuando le muestra eso a Ezequiel, y Ezequiel dice, Dios mío, pero yo pensé que adentro íbamos a adorar a Dios, íbamos a gozarnos, íbamos a disfrutar de su presencia, íbamos a conocerle a Él. Entonces empieza a retirarse la gloria del Señor de ese lugar a consecuencia de ello, y Él envía a estas personas que nos hablaba Daniel, que él nos decía que iba a haber alguien un intercesor, una persona que iba a marcar a aquel remanente que no se había dejado guiar por ello, que al contrario seguían creyendo en el Señor y no siguieron la corriente del mundo. Y después a los demás, entonces vino la muerte para todos ellos. Pero esta es una visión que está teniendo, no está pasando realmente en la realidad. Pues Ezequiel sigue sentado en su casa, la gente sigue en la comodidad y él está teniendo esta visión. Imagínate, Ezequiel le toca hablar y decirles, miren, yo vi el trono de Dios, vi unos seres, vi ruedas. Acuérdense, es la óptica de él. Él está describiendo lo que él ve. Y ve estos seres y él comienza a describirlos. En el capítulo 1 él los describía y él decía, eran unos seres vivientes. Hoy en el capítulo 10 que leemos, él ya conoce que son querubines y los llama querubines. Entonces, yo me voy a centrar en esta enseñanza y lo voy a llevar a que veamos la importancia es que esa gloria de Dios no salga de ese templo. Y voy a tratar de hacerles un resumen de los querubines porque lo vimos en el capítulo 1. Si no lo han visto, pueden ir a YouTube, pueden ver esa enseñanza y ahí hay una explicación detallada totalmente del trono de Dios. Pero Ezequiel más o menos lo que está viendo es el trono de Dios. Por encima de ello, entonces él va viendo estos seres vivientes. Nuevamente mire ese trono y los 4 seres vivientes y esta vez los describe como querubines. Aprendimos, ¿qué podemos aprender de ello? Podemos aprender muchísimas cosas. Y en realidad, ¿cuántos eran? La Biblia dice que eran 5. ¿Recuerdan? Eran 5, pero ¿qué pasó con uno? Ese fue el que se rebeló. Y ese es Satanás, que también era un ser viviente, era un adorador, era el hermoso, dice la Biblia, lo describe también, pero se encontró la maldad en él. Entonces se rebeló y dijo, yo voy a ser mejor que Dios. Entonces fue desterrado y hoy quedaron estos 4 seres vivientes que son querubines, que están en el trono de Dios y ellos son adoradores, que se postran y dice la Biblia que arden, que hay un ser y ellos están pegados, son los seres más cercanos al trono de Dios. Entonces ellos arden, tienen esa pasión, ese deseo por adorar al Señor, por servirlo y entregan todo. Así son y es lo que está viendo él. Tienen esa característica de rendir adoración y caminan únicamente hacia adelante. Solo caminan hacia donde el Espíritu les mueve. Dios es quien dirige sus vidas, es lo que nos muestra. Ellos no se mueven únicamente porque dice que el Espíritu estaba en las ruedas que miraba a él. Recuerden, Ezequiel está describiendo esa apariencia. Entonces, se mueven únicamente conforme a la voluntad de Dios. Y así deberíamos ser nosotros, movernos conforme a la voluntad de Dios. Y para ello debemos escudriñar la palabra, debemos saber qué quiere Dios de mí, qué me permite Dios hacer y qué no me permite. Porque si no, de lo contrario, no voy a agradar a Dios. ¿Cómo voy a escuchar su voz si no le conozco? Estos están cercanos, escuchan la voz de su Señor y lo siguen y se mueven conforme a su voluntad. Y eso espera Dios que nosotros hagamos también. Empieza Ezequiel a describirlos y él dice que ve 4 caras en estos seres vivientes. Y nota que aquí dice que la primera cara que ve es cara de hombre. Y nos habla, ¿de qué nos habla? De la humanidad. Nos habla de que nosotros somos seres racionales. Dios no quiere un robot, no quiere alguien que le adore. Sí, es que Dios existe y tengo que venir. No, Dios quiere que tú seas pensante, que en tu cabeza seas capaz de entender el llamado que te hace Dios a tu vida. Que sepas que es un Dios real. No es que porque te lo contaron, sino porque tú
tienes una relación personal con Él y has aprendido a caminar con Él y has aprendido a sentir su presencia, a escuchar su voz, entonces de eso te hablaba, de esa característica, de esa sabiduría y esa inteligencia que debe haber en nosotros, porque nosotros no somos robots. Y en la Biblia nos describía también, en el Evangelio de Lucas, que nos describía la humanidad del Señor. Luego te da una cara de león y nos muestra la realeza y el dominio y la autoridad del Evangelio. Y en el Evangelio está representado por Mateo. Y había uno que tenía cara de buey, en lo que describía. Y aquí en este momento Ezequiel dice cara de querubín. Él se da cuenta de que son querubines, entonces aquí dice, este es cara de querubín. Entonces él ya lo describe como cara de querubín. Y nos muestra el servicio y la mansedumbre. Y en el Evangelio también está representado en el libro de Marcos. Te muestra a Jesús que vino a servir, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y lo mismo debemos hacer nosotros. El que quiere ser mayor entre ustedes, pues sirva. Eso es lo que nos pide Dios. Y cara de águila nos muestra la deidad y la fuerza que tiene el Señor. Y el Evangelio está representado por el libro de Juan. Entonces esos 4 evangelios, estas 4 caras, nos hablan de todas estas características. ¿Y qué nos muestran? Mostrándonos que estas características deben estar en nosotros, que también somos adoradores. Y debemos, así como ellos, arder con esa misma pasión y ese mismo deseo ante la presencia de Dios. Debemos buscarle y anhelarle de esa misma manera y con esa misma intensidad. Eso nos habla el trono de Dios y lo que estaba viendo Ezequiel en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiso estar cerca de su pueblo. Él tomó la iniciativa. La Biblia siempre nos marca eso. No me elegiste vos a mí, sino que yo te elegí. Y es así porque Dios en su misericordia nos fue a buscar a cada uno de nosotros. Él toma la iniciativa, aunque nunca había morado en un templo, les mostró un modelo que simbolizaba su trono, que les aseguraba que su presencia habitaría en ese lugar, pero jamás, nunca forzará su presencia donde no es deseado. Dios no se va a imponer. Dice que Él está a la puerta y llama, pero si vos no le abrís, no te va a obligar, porque así es Dios. Tiene una paciencia enorme con nosotros y sigue ahí en la puerta y sigue tocando, esperando que tú un día abras la puerta. Pero si tú no la quieres abrir, no se va a ir a imponer y la abrirá a la fuerza. Entonces no hay problema, hijo, yo me voy. Y eso es lo que estaba pasando en este momento. Ustedes no me quieren. Entonces tú te miras una escena y dices, bueno, si no me das esto, entonces yo me voy. Dice que Él está sentado sobre la redondez de la tierra y nos mira como langostas. Somos un ser insignificante. En realidad, Dios no nos necesita, pero su amor es inmenso y Él no quiere que nos perdamos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo comenzó el templo? Recuerdan que Dios se presentó a Abraham y hablaba con Abraham y llegamos hasta Moisés y le mostró un modelo. Eso está en Éxodo 25:8. Les mostró un modelo que hicieran un santuario, que era ese tabernáculo, y Él les dijo que iba a habitar en medio de ellos. Esto simbolizaba justamente el trono de Dios, lo que miraba Ezequiel. Solo que en la tierra Dios les dio el modelo y le dijo a Moisés, haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado. Y ahí iba a habitar el Señor y Él los iba a guiar en esa columna de nube. Habían truenos y Dios se revelaba a Moisés en el monte Sinaí y empezaba a tronar. Y todos, ¿qué pasaba con todos? Tenían miedo. Y ellos empezaron a decir que mejor no nos hable Dios a nosotros, mejor solo hablarle a Moisés y Moisés que nos diga qué hacer y nosotros lo vamos a hacer. Dios era un Dios cercano, quería estar con todos ellos, pero ellos decidieron no, me da miedo. Entonces Moisés
se acercaba a la presencia de Dios, él subía a la montaña, escuchaba claramente a Dios y los demás estaban abajo. Pero ¿qué pasó cuando se quedaron abajo? Empezaron a hacer un desorden en su vida. Ellos dijeron a Moisés a saber qué le ha pasado, no aparece, hay que ser dioses que vayan y nos defiendan. Y Moisés estaba en la presencia de Dios. Moisés estaba, wow, qué increíble, qué impresionante. Moisés estaba deslumbrado, pero el pueblo estaba lejos totalmente de la presencia de Dios. Entonces no sabía quién era Dios y no sabían cómo acercarse a él, porque no quisieron, porque lo desecharon y dijeron, no, vamos a ser dioses que vayan delante. Hicieron becerros. Entonces, después de todo ello, Dios seguía buscando formas de acercarse y le mandó profetas, le mandó a Elías. ¿A cuánto no le mandó? Para el mensaje, el mismo mensaje. Vuélvanse. Allí estaba Jeremías, allí estaba Isaías, los hemos estudiado y el mensaje era el mismo. Vuélvanse a mí, que yo voy a ser amplio en perdonar. No importa lo que hiciste, no importa. Hasta el día de hoy, si tú, al que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Entonces, ese sigue siendo el llamado de Dios. Y encontró a un muchachito como David. Y David lo estableció, David creció, aprendió a caminar con el Señor. Y David llegó al momento de decir, Señor, ¿puedo ir a este lugar? Y si Dios no le decía, no hijo, no te movas, David se quedaba. Y Dios lo engrandeció de una forma que David amaba a Dios más y tenía el corazón conforme a él, dice la palabra. Y él, cuando ya estaba establecido, cuando Dios había hecho tanto por él, entonces él nació en su corazón, yo voy a edificarle un templo a mi Señor, porque el rey vive en palacios y la presencia de mi Dios está entre cortinas. Entonces nació en él construir un templo. Y él se esmeró, construyó planos, utilizó los materiales, recolectó. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué, David? Tú no lo vas a construir. Vos no podés porque has derramado sangre y lo va a hacer tu hijo. Y Salomón construyó ese templo hermoso, que también nos habla de ese trono de Dios, que la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo y ahí habían dos seres vivientes, habían dos querubines que tocaban sus alas. Y ahí estaba el arca del pacto y ahí habitaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y nadie podía acercarse a ese lugar, solo el sumo sacerdote, una vez al año. Y esa persona, una vez al año, intercedía por todos. Pero esta persona debía ir santificada, porque para acercarse al trono de Dios, a la presencia de Dios, debes hacerlo en santidad, porque Dios es santo. Y la Biblia dice 3 veces, santo, santo, santo. Y estos querubines, eso es la adoración, santo, santo, santo. Entonces esta persona, si no iba santificada, no llegaba a ese lugar y caía desplumado, se moría y lo tenían que sacar. Y ahí hasta que iba otra persona y a interceder, a pedir perdón. Y Dios era amplio en perdonar. Y había sacrificio y representaba nuevamente el trono de Dios. Entonces Salomón construyó ese lugar hermoso. Lo dedicó al Señor y le pidió una cosa. Cuando él lo terminó, que se cumpliera su palabra. Eso está en Primera Reyes capítulo 8. Ustedes lo pueden leer cuando él dedica ese templo. Y él le pedía que su oído estaba atento en ese lugar, en ese templo. Que él escuchara el clamor de su pueblo en ese lugar. Que no se apartara. Le pedía al Señor que por favor los escuchara. Y que no fuera un Dios lejano con ellos. Que oye la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También que tú la escuches. Entonces el templo era un lugar donde te asegurabas y estabas confiado que Dios te escuchaba. Era un lugar donde tú podías acudir en cualquier momento de tu vida y de la forma que te encontraras. Podías acudir en medio de las derrotas, en medio de la escasez, en medio del hambre, de la enfermedad, en medio de las batallas, en medio de las guerras, en medio del pecado. Y
cuando somos extranjeros, cuando estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios, podías acercarse a ese lugar, a ese templo. Y Salomón le pedía a Dios que los escuchara, que su oído estuviera atento. Pero ¿qué le respondió Dios? Miremoslos en Primera de Reyes 9:2. Ante esa petición que hacía Salomón de decirle, te ruego que tu oído esté atento, esta fue la respuesta de Dios. Primera de Reyes 9:2. Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente se apartan de mí ustedes y sus hijos, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adoraren, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y les sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Tu palabra dice que es ejemplo a mi vida, y Dios ya le había dicho que efectivamente iba a estar en ese lugar, y el compromiso que eran era de seguirlo, de seguir sus decretos, de amarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces, pero esto no se llevó a cabo, porque hoy del templo quedan los muros, y ahí van los muros de los lamentos. Pero vamos a ver, lo que yo te quiero mostrar en esta noche es que tú puedes tener un templo hermoso y puede estar lleno de muchas cosas, pero si la presencia de Dios está ahí, de nada te sirve. Ahí no vas a tener comunión con Él, ahí no lo vas a encontrar, y entonces tú no vas a crecer, y entonces tú siempre vas a seguir errado y vas a echarle la culpa al otro. Pero el problema fue allí, porque en ese lugar donde estaba la presencia de Dios, donde lo que te pedía era el santidad, acercarse con ese corazón así humilde, pues eso es lo que hemos perdido. Y hoy creemos que por el hecho de entrar a un templo, pues ya basta con ello. Y no, Dios quiere que nos acerquemos en santidad, porque si no, su presencia no va a estar en ese lugar. Y de nada te va a servir. ¿Saben qué pasó, mis hermanos? Después Dios siguió insistiendo, enviando profetas, pero nadie lo quiso escuchar. No escucharon a Ezequiel, no escucharon a Jeremías, no escucharon a Isaías, y hubo un silencio de Dios. Hubo un silencio de Dios por 400 años, hasta que llegaron con Malaquías y dijo, ya no puedo más. Y el Señor guardó silencio por 400 años. Y después dijo, voy a enviar al Hijo. Y envió a Jesús. Y Jesús vino a este mundo y le enseñó a nosotros, a la humanidad, a cómo debías acercarse a Él. Él fue santo, fue un hombre, tenía las mismas pasiones que nosotros, sentía, fue traicionado, sus hermanos no lo querían, y aún así los amó a todos. Vinieron los enfermos, los sanó.
Vinieron que por favor les ayudara, les ayudó. Vinieron los leprosos, no los miró de menos. Fueron y vino a amar a este mundo y a darte salvación a ti y a mí. Entonces, hoy ese templo hermoso que construyó Salomón, que Ezequiel predicaba que la presencia de Dios iba a ir de ese lugar y que iba a ser destruido, efectivamente pasó. Lo destruyeron, vinieron los babilonios, lo invadieron, lo destruyeron, lo reedificó Nehemías, que también lo estudiamos, y también lo volvieron a destruir. Lo reconstruyó Herodes y nuevamente también pasó lo mismo. Entonces Dios en su amor, ese templo dijo que ahora somos nosotros, que ya no es ese templo físico, sino que dijo que iba a ser morada con nosotros, dentro de nosotros, y para eso te envió el Espíritu Santo, y dice que Él hace morada contigo. Entonces ya no es ese físico, sino que eres tú. Eso está en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Ahí dice que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Entonces, y eso nos lleva al conocimiento y a su verdad. Entonces no podemos ignorar eso, que lo que estaba haciendo Dios era justamente eso. Y eso lo dice Efesios 2:4. Leamos ahí y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Por esa gracia inmerecida, lo que hizo Dios fue pagar el precio. Siendo nosotros pecadores, Él dijo: tráeme tus pecados, no importa lo que hayas hecho, yo en la cruz pago por ello. Y eso es lo que hacemos los cristianos, es una simple confesión de fe, porque Él dio todo el precio y fue muerte, su muerte de cruz fue horrible, pero a través de ello yo tengo esa redención y esa gracia fue derramada sobre mi vida, y Dios lo que ve en mí es a su Hijo. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, y Él concede las peticiones de mi corazón por su gracia, por su favor derramado sobre la vida de cada uno de nosotros, de todos aquellos que confesaron su nombre y dicen en su corazón que creen en Él y le invocan. Entonces, eso es lo que quiere Dios, hacer morada contigo, guiarte, que tú seas capaz de entender y de racionar quién es Él, y que tengas esa oportunidad y tomes tu decisión de decir: hoy creo en Dios, o simplemente no creo. Creo que Ezequiel estaba fumando mota cuando escribió el 10 y listo. Pero cuando tú llegas a ese conocimiento, cuando tú escudriñas, te expones a la palabra, entonces vas a ser capaz de conocerle. Y entonces vas a decir: no, yo creo en Dios. Y eso va a ser más que suficiente. Venga lo que se venga. Y eso es lo que ha querido Dios con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacía valioso al templo? Porque era hermoso. Los materiales que usó Salomón, ahí era todo de oro, las maderas preciosas. Era impresionante. Pero lo que hacía hermoso al templo no eran esos materiales, no era ese ornamento, sino era la presencia de Dios en ese lugar. Eso es lo que hacía que valiera la pena. Y personas como Abraham fueron capaces de entender eso. Cuando él fue a buscarlo, a ese anciano también, y le mostró
que podía salir adelante, y hizo de Abraham el hombre más rico, y le dijo que iba a tener multitud de gente. No tenía ni un hijo. Cuando él lo tenía todo, y Lot, su sobrino, dijo: aquí ya nosotros no podemos habitar juntos porque tenemos demasiados bienes. Abraham fue capaz de decirle: Lot, escoge qué querés. ¿Para dónde te quieres ir? La llanura, las montañas, ¿dónde querés? Y Lot, como nosotros, si yo tengo ovejas, ahí está el río, obviamente íbamos a escoger. Pero ¿saben qué le dijo Abraham? Es que no me importa, yo me puedo ir a la montaña donde sea, porque Dios va a ir conmigo. Fue capaz de entender que lo hacía grande no eran las cosas que tenía, era el Dios que iba con él, era su presencia. Y eso valía más para Abraham que cualquier cosa de este mundo. Y eso debe valer más para nosotros que cualquier cosa de este mundo. Ahora tú pregúntate eso. ¿De verdad cualquier cosa de este mundo vale más que Dios? ¿Le estás dando el lugar a Dios que se merece? Como lo hacían estos querubines, como ardían ellos en todo su ser por adorarle, por acercarse y por vivir en santidad. O la amante es más importante, o el trabajo es más importante. Y esas son respuestas que tú las tienes. Moisés le pasó lo mismo. Y Moisés le dijo: Señor, si vos no vas a ir con nosotros, pues no nos saques de este lugar. Si tu presencia conmigo no va, pues no me lleves, porque la vida no tiene sentido. ¿Y cómo empieza Génesis capítulo 1? En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios, ¿qué tomó para crearte a ti? Tomó tierra y sopló aliento de vida en ti. Entonces tú sin Dios estás desordenado y vacío. Y nada en este mundo te satisface. Y lo has intentado una y otra vez, pero siempre vuelves con tus temores, con tus depresiones, con tu ansiedad. ¿Por qué? Porque fuimos creados, en lo que yo te acabo de decir, para buenas obras, las que Dios había creado de antemano. Dice el Salmo: mi embrión vieron tus ojos. Entonces Dios ya sabía la persona que tú eras, ya sabía para qué te trajo a este mundo. Dios te trajo con un propósito. Pero lejos de Él, si su presencia no está, vos crees que vas a entender ese propósito. Vas a vivir errado y perdido. Y vas a ver: no sé qué hacer con mi vida. ¿Y ahora qué hago? Nada me satisface. ¿Qué dijo Salomón? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y Salomón lo tenía todo. Porque a nosotros nos abaten las cosas que no tenemos. Pero Salomón lo tenía todo y fue capaz también de escribirlo. Y dijo: nada en esta vida tiene sentido si tú no estás. Porque tú eres el que le da sentido. Tú eres el arquitecto de mi vida. Tú eres el que me moldea. Tú eres el alfarero. Y yo soy ese vaso de barro. Y hoy escojo ser un vaso honroso que tú uses en mi vida para bendición. David en el Salmo 51, tú escribes, y es hermoso ese salmo. Si lo has leído, es increíble cómo un hombre abre su corazón a Dios y entiende que le ha fallado. Y es lo peor que le pasó en su vida. Su corazón estaba desgarrado totalmente. Y fue un día, por un momento, porque nuestros errores pasan así, un momento de nuestra vida que decidimos quedarnos, que decidimos atender un mensajito o no cambiarle el canal. Y en ese momento perdimos algo que nos costó toda la vida, porque el caminar en el Señor es toda la vida. Y en un momento que nos desviemos, que nos desconcentremos, por eso ellos que ardían, porque sabían que tenían que estar pegados a Él, porque si no vas a resbalar, porque este mundo seduce, este mundo te atrae, y la presión que hay en él, mucho más. David se quedó un día, no fue a la guerra, se subió al terrado de su casa y vio a Betsabé desnudita y dijo: esta es la mía, esta es la que me hace falta. Y terminó por ver a esa mujer y desearla en su corazón, se acostó con ella, la embarazó, trajo a su soldado. Su soldado era más leal, era increíble, Urias.
Dijo, ¿cómo voy a ir yo a dormirme con mi esposa, a estar belleza con ella? Si el pueblo de Dios está peleando. Era un hombre entregado totalmente al Señor, a su servicio. Y como no lo pudo, lo embriagó. ¿Qué es lo que no le hizo? Y Urías dijo, no, yo no puedo hacer eso. Entonces lo mandó a matar. David lo mandó a matar. Y él escribe Salmo 51 y dice, y le está diciendo, le abre su corazón a Dios y le dice, perdóname, Señor. Perdóname porque he sido malo. Porque en pecado he sido formado. Y ¿saben qué le dice? No quites tu Santo Espíritu de mí. Porque también lo entendía, que la persona que llegó a ser fue por Dios. Porque era un muchachito, era un pastorcito de ovejas, que ni su papá se acordaba de él. Cuando fue Samuel a buscarlo para ungirlo, ni su papá creía que podía ser alguien. Y así nos pasa a nosotros. Muchos de la gente no piensa que nosotros podemos hacer algo, que no somos capaces. Pero Dios miraba una condición que solo Él sabía y lo llamó para cosas grandes. Y Dios sí se acordó de él, y cuando le presentaron a todos aquellos hombres hermosos, grandes, fuertes, y yo aquel flaquito, pequeñito, dijo, este es ungímelo y este va a ser rey. Porque Dios tiene la mirada puesta en sus hijos, y si la tiene puesta en ti, es porque Él sabe que tú eres competente por Él. Es que no es por ti, es por Él, para su gloria y para su honra. Tú solo necesitas creer en Él y caminar conforme a su voluntad. Y Él le decía, porque si me quitas tu Santo Espíritu, no tiene sentido. Y entonces los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué? Porque es por Dios. Porque nosotros no podemos cambiar a las personas. Yo te puedo predicar la palabra, te puedo mostrar, pero jamás puedo cambiarte. Eso solo lo hace Dios, y el Espíritu Santo te convence de pecado. Por eso le decía, no me quites tu Espíritu Santo. ¿Saben qué le dijo Pedro también? También le terminó diciendo esas mismas palabras. ¿Y a dónde más iré? Si solo tú tienes palabras de vida. Y fue un hombre que lo dejó todo. Era un pescador. Y cuando Jesús lo llamó y le dijo, hey, dejad lo que estás haciendo y sígueme, fue y lo siguió. ¿Quién de nosotros haría eso? Si nosotros estamos arraigados a las cosas de este mundo. Y estos hombres fueron capaces de dejarlo todo. Pero mi carrito, mi casita, mi teléfono, el Facebook, tantas cosas que nos arraigan y nos separan de lo importante. Porque la presencia de Dios es lo importante. Tú te puedes sentar aquí. ¿Y qué dijo Jesús? No todo aquel que me diga Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y es que aquí todos estamos belleza, estamos bonitos, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe si de verdad sos su hijo, y eso se nos olvida. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, cosechas. Entonces no podemos entrar a un lugar y ya 3 Padres Nuestros y listo, se acabó, sigo con mi desorden. No se puede. A Dios no lo engañamos. Él sabe nuestro corazón. Él espera a alguien que reconozca su condición de pecador y le diga, sé propicio a mí pecador, porque eso es lo que dijo aquel publicano, que ni siquiera quería levantar su rostro, porque se avergonzaba de lo que era. Como nosotros debemos avergonzarlo las veces que le fallamos a Dios, y debe doler en nuestro corazón, porque eso quiere decir que todavía está Dios. Pero si tú vas con desenfreno y libertinaje, ahí no está Dios, su presencia ya se fue, porque no somos perfectos, pero caminamos hacia esa dirección, a la estatura del varón perfecto. Por eso tenés ese rótulo ahí, porque imperfectos como nosotros, creo que no hay más. Nosotros somos malos y no pretendemos ser buenos tampoco, pero sí pretendemos
estar a la estatura y que cuando un día yo me presente delante de su presencia, Él ve en mí un hijo. Alguien que fue capaz de negarse a sí mismo. Porque eso es lo que te pide Dios. Niégate a ti mismo. Es que claro que nos gustan un montón de cosas. Y no te han dejado de gustar. A mí no me han dejado de gustar un montón de cosas. Pero por amor a mi Señor, las he hecho a un lado. Porque el pecado mora en ti. Es que no lo andes buscando en el que está a tu lado. Vos sos malo. Y tenés que convencerte de eso. Porque si no, le vas a echar la culpa al otro. No, es que el otro es mal hablado, el otro aquí, el otro allá, y mira cómo le va, y yo, pero es que vos el que anda la raíz de amargura en tu corazón. Y Dios es ahí donde tiene que trabajar primero. Por eso, hace morada dentro de ti. Y eso era lo importante. Otros menospreciaron a Dios y pusieron su confianza en otras cosas. ¿Como quién? Como Saúl. Tú ves a Saúl, Dios también lo hizo rey. Porque la voluntad del pueblo así lo quiso. Así como ustedes pidieron a Xiomara. Ahora ya no la quieren. Ni porque el pollo vale 7, dice. Tampoco ya no la quieren. Entonces así pusieron a Saúl. Por la voluntad del hombre. Y viene Saúl y dice que Saúl era hermoso, era bello. Y ahí estaba Saúl gobernando y él se enalteció. Dijo, yo a Dios ya no lo ocupo, ya soy rey. Y le dijeron, Saúl, vas a ir y vas a arrasar con todo. No traigas nada. Y Saúl vio ahí unas buenas mamacitas y vio unos animalitos también, unos caballitos, las ovejitas, y dijo, uy, esto tengo que llevarlo. Él dijo, con esto voy a agradar a Dios. Y Dios le dijo, Saúl, ¿qué te pedí? ¿Que arrasaras con qué? Con todo. Ajá, y ese sonido ahí de las ovejas, no, es que mira, que pobrecita. Dios no quiere que le ayudemos en nada. Dios quiere, dice, obediencia quiero, no sacrificio. Tú quieres latigarte, quieres, no sé cuántas madres te has inventado. Pero Dios lo que quiere es que seas obediente. Que si Él dice, aquí en la Biblia dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No puedo mentir. Ni los borrachos. Solo puedo tener una mujer. Santo Dios, ¿cómo le hago? Entonces tú tienes dos sopas. O agarras la Biblia, rompes esta página y dices, en mi Biblia no está, o la cumples. Sencillo. O te haces el loco. Decir, no, eso yo no lo sé. Pero hoy ya te fuiste en la balacera porque ya te lo dije. Así que no vas a alegar ignorancia tampoco. Entonces Saúl desobedeció a Dios. ¿Y saben qué pasó? La presencia de Dios se fue de su vida. Y ni por profetas, ni por nada, no le hablaba por nada. ¿Saben qué terminó haciendo Saúl? Consultando brujos. Es que Dios no me habla por nada, entonces yo quiero saber qué va a pasar. Y fue a consultar brujos. Así terminó. ¿Y a quién se parece? A nosotros. Ahí vamos a consultar, léeme la mano, léeme la ouija, y que tanta cosa. El horóscopo hoy dice que voy a conocer el amor de mi vida. Ay, si es verdad. Y Dios lo que quiere es obediencia, que lo escuches a Él, que confíes en lo que Él está haciendo. Cuando la presencia de Dios no está en tu vida, es cuando tú te nublas, es cuando tú tomas las peores decisiones de tu vida, porque no lo tomaste en cuenta a Él, porque Él te quería guiar, dice, a verdes pastos y hacer que tú resplandezcas con su luz. Y tú crees que tú por sí solo lo vas a hacer. Entonces lo menospreciaste
Y eso dice la palabra. ¿Qué es lo que va a venir a juzgar Dios? La soberbia, el enaltecerte, decir, yo no te necesito. Porque ¿quién fue que hizo eso? Satanás fue el primero. Se enalteció su corazón. ¿Y qué crees el que ha hecho todo su existencia? Convencerte de que hagas lo mismo. Mira lo que dice Salmo, atesora esto en tu corazón. Salmo 127, 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, y que comas pan de dolores, pues que a su amado Dios le dará el sueño. Dios te dice, si Dios no está, es en vano lo que estás haciendo. Y así vas todo reventado, trabajado, vas y todo es en saco roto. Por más que te esfuerzas, no te ajusta. Nada, aunque el pollo valga 7, nada. Y vos seguís ahí, y porque Dios te lo acaba de decir, es en vano. Y al contrario, aquel que sí tiene a Dios, dice que a ese, a su amado, Dios le da el sueño. A ese descanse en paz y confía en Él, no en la situación, no en lo que dicen, sino en su Dios, en su Señor, en el que dice, yo estoy contigo, yo cuido de ti. Entonces, miremos el Nuevo Testamento y también nos dice lo mismo la palabra, que lo importante no es la apariencia, porque nosotros cuidamos la apariencia. Nos queremos ver bien, queremos estar bien vestidos, bien peinados, bien arregladitos, rímel, y qué más, blush, qué más, no sé, un montón de cosas, lipstick y tantas cosas que más las mujeres más se ponen tantas cosas que no queda viendo y esto para qué. Pero entonces, aparte, obviamente, qué bueno. Ustedes, las mujeres del ser, se arreglan también bonitas siempre. Eso es importante también. Sus esposos lo van a agradecer mucho. Entonces, pero más que ello, dice, es lo interior. Dice Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Ya? El espíritu, eso, el que mora dentro de ti, ese es el que te da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no le creían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Espíritu es el que da vida. Esa era la presencia de Dios, lo que hacía valioso a una persona, lo que hacía valioso a ese templo, que en ese momento era el lugar físico, era justamente que Dios había hecho un compromiso, les había dicho que su presencia estaría en ese lugar. Y hoy es lo mismo para nosotros, que hace morada con nosotros, y lo que nos hace valioso es justamente su presencia. Pero ¿de qué presencia me habla si ni siquiera sentimos su presencia? Yo estaba allá atrás cuando estábamos adorando. Yo estaba en un mar de lágrimas y yo estaba listo para irme al cielo. Yo dije, Señor, yo ya me voy, ya estoy ready aquí. El problema es que pasa en mi vida, pasa en la vida de los demás, pero lo importante es que pasa en la tuya. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ese encuentro con Él, esa intimidad con Él? Que no fuiste a decirle, pastor, ore por mí.
pastor, yo quiero, sino que tú solito aprendiste. Yo así aprendí a escuchar a Dios, así aprendí a conocerlo. Yo agarré una Biblia y comencé a leerla. Tiene 66 capítulos y lo leí una vez, la leí 2 veces, la leí 3 veces y no me cansé de leerla. Porque wow, y empezaba a entender, aquí me dices esto, qué impresionante, y yo me quedaba asombrado, wow, aquí está escrito esto, cómo debo comer, cómo debo vestir, cómo debo hablar, es un manual hermoso, es maravillosa la Biblia. Y Ezequiel miraba ese trono y también se quedaba asombrado, qué increíble. Isaías le pasó lo mismo, a Juan, ellos hasta se ponían débiles. Qué maravilloso, como alguien como yo, imagínate qué hizo Ezequiel. Tú te imaginas a Ezequiel ayunando unos 70 días. El tipo estaba sentado en su casa con los ancianos. Y ahí Dios le muestra esta visión impresionante. Entonces los méritos son de Dios. Él es un Dios cercano. Él se acerca a tu vida y te quiere mostrar, te quiere enseñar. Pero si tú no te dejas, no te obliga. Y eso es lo que pasó en ese lugar. Y le da esta visión y le dice, pues lamentablemente me debo de ir. Me debo de ir de ese lugar. Entonces aquí te lleva otra cosa. Hacer cosas de Dios, tener cosas de Dios sin su gloria es tener nada. Tú puedes tener una Biblia. Tú puedes congregarte, venir a sentarte ahí. Tú puedes inclusive hasta darle algo ahí a un menesteroso. Y eso no te hace una buena persona, no te hace ganar el cielo. Porque el precio lo pagó Dios. Eso no te hace un hijo. Porque nosotros decimos, todos somos hijos de Dios. Y la Biblia no dice eso. Primera de Juan, capítulo 1. Eso no dice. Que somos criaturas, sí. Pero a los que le recibieron y creen en su nombre, a esos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces debemos de creer en su palabra. Debo yo reconocer que Cristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Y que intercede por mí. Eso dice la palabra. Entonces ya no son mis méritos. Son totalmente los de Él. La presencia de Dios se está marchando y no pasa nada. Ese es el problema. No sentimos nada. Tranquilo. Hay templos donde van, agarras nachos, palomitas, estás comiendo. No pasa nada. Hemos menospreciado tanto a Dios que no le damos el valor que se merece. Y creemos que podemos venir sucios, que queremos que Dios nos escuche de esa manera, siendo desleales, dice la palabra. Dice, por eso tus oraciones, dice Pedro, tienen estorbo. Me venís a pedir y no te cansás de trompear a tu mujer, de hablarle mal, de menospreciarla, de hacerle una cosa insignificante. Y creemos que no pasa nada. La presencia de Dios está marchando y si nosotros no sentimos nada, eso nos habla del valor que nosotros le estamos dando a Dios en nuestra vida. Analicemos eso. ¿Qué valor le estamos dando a Dios en nuestra vida? La visión de Ezequiel te muestra que se está alejando, que se está yendo de ese lugar. Y yo les mostré que lo que hacía grande a estas personas era justamente su presencia. Entonces tú debes ser capaz de decirle, Señor, si vos no vas a estar en este lugar, pues no lo quiero. Porque lo que tú me das, dice la palabra, que no añade lágrimas, no añade tristeza, al contrario, es de gozo y es de bendición para tu vida. Te va a acercar totalmente a Dios. Relaciones, ustedes que tienen relaciones con personas, si eso te está contristando, si te está alejando de Dios, pues no viene de Él. Porque lo que viene de Dios te acerca a Él. Te vuelve un ser todavía más lleno de gozo y de paz. Si algo te está trayendo, entonces ahí tenés la respuesta. Todo aquello que viene de Dios te va a acercar a Él.
Y también saben de qué nos hablas, de que cuando no pasa nada vemos que la presencia de Dios se marcha. Nos habla de lo habituados que estamos a hacer lo malo. Y entonces no pasa nada porque el mensaje de Dios, no, es que ahí dicen que Dios ya viene y que no sé qué, que va a venir el fin del mundo y no, ahí es puro cuento. Porque estamos habituados a hacer lo malo. Y vemos que no pasa nada y que Dios sigue teniendo misericordia y seguimos transando, seguimos haciendo las cosas mal y más bien me está yendo mejor. Entonces ya estamos tan habituados que decía Jeremías, mudará el etíope su piel. Así escribía él, decía, ¿podemos nosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? Y de esta forma hemos llegado al punto hasta llamar bueno las cosas que son malas. Y así le pasaron con Jesús. Pilato les dijo, ¿a quién quieren que les libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ellos dijeron, todos, liberen a Barrabás. Era un tipo homicida. Jesús no había hecho nada. Pero dijeron, no, al malo liberemos. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, Él hizo un milagro enorme. Había un endemoniado, había alguien que lo ataban con grillos y ese hombre no lo podía sostener nadie. Él lo rompía, se iba a los cementerios, andaba desnudo, era una loquera. Y llegó Jesús, hizo un milagro. Estos espíritus, estos demonios, cuando vieron a Jesús empezaron a temblar y dijeron, ¿qué tienes contra nosotros? Porque te voy a decir algo, los demonios saben quién es Jesús y tiemblan delante de Él, más que nosotros. Pues nosotros lo tomamos como un fuego, pero ellos tiemblan. Y cuando lo vieron, temblaron y dijeron, por favor, no nos saques de aquí, permítenos que nos vayamos a los cerdos. Entonces se fueron a los cerdos. Ahí tenés ahí el rollo que se inventaron después, que no puedes comer cerdo. Entonces es puras palabras que no te edifican y que no hacen de ti la persona que Dios quiere que tú seas. Pero en ese momento, cuando hizo eso, algo tan grande que todo el mundo se quedó impresionado, fueron a contarle. ¿Sabes qué le fueron a decir? Por favor, vete de nuestros contornos. Sal de aquí, no te queremos. Eso le dijeron. Y nosotros con nuestras acciones, eso le estamos diciendo a Dios. Vete de mí, vete de mi vida, no te quiero. Y no pasa nada. Creemos que no pasa nada, pero hoy Ezequiel te muestra que la gloria se fue de ese lugar. Y en verdad se fue y destruyeron el templo. Y para nosotros viene lo mismo. Fuimos hechos, ¿saben para qué? Para que en cada corazón Dios encuentre un templo donde vivir. Allí en tu corazón va a ser morada. Pero Dios quiere encontrar ese corazón. Hallará fe en la tierra, dice el Señor. Alguien que le crea esta noche. Alguien que de verdad diga, de verdad he vivido errado. Y se toma el tiempo de escudriñar su palabra. Porque tú debes de convencerte a ti mismo, no a nadie más. Porque la salvación es personal. Nadie te va a llevar al cielo. Y vas por los méritos de Jesús, por nadie más. Y si vamos a seguir desordenados y vacíos. Dios, dice la palabra, no puede ser burlado. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tal como Dios lo anunciaba a través de la historia bíblica, llegará el tiempo de rendir cuentas de nuestras acciones. Así como les pasó en esta visión, que era una visión, recuerdan, no había pasado, pero nosotros tenemos la oportunidad y entendemos, y puedes ir a Google y perfectamente vas a entender que esto aconteció. Entonces aquí viene el juicio. Venía este juicio sobre Jerusalén. También se levantará de su trono y juzgará a las naciones y será el fin de la gracia. Hoy nosotros estamos bajo la gracia. Y ahí estaban esos carbones encendidos
y era la señal de que llegó el momento. En Apocalipsis, él está sentado sobre su trono. En el capítulo 14, Dios se levanta de su trono. Cuando haga eso, mi hermano, llegó, se cerró la puerta. Ahí ya no hay más gracia. Ahí vos vas a querer ser salvo y ya no se va a poder. Hoy tienes la oportunidad. Hoy todavía Dios tiene misericordia. Y tal como Ezequiel lo predicaba y él le dijo el mensaje, nadie te va a escuchar. Pues así está pasando. Nosotros llevamos el evangelio a toda criatura y Dios va añadiendo los que van a ser salvos. Los demás no van a escuchar y van a seguir con su vida igual. Y no hay problema. Decía Jeremías 25:15, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé de la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. A Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio, en burla y en maldición como hasta hoy. ¿Por qué? Porque lo menospreciaron. Porque desde temprano y sin cesar, dice la palabra, les envié mis profetas y no los quisieron escuchar. Porque se levantó otro y dijo, no es necesario, no importa, no ordenes tu vida. Con tal que 10 meses y ya vayas de vez en cuando a la iglesia, suficiente. Porque así se levantaban falsos profetas como hoy se levantan. ¿Sabes cuántos falsos cristos hay alrededor del mundo actualmente que dicen que son el Mesías reencarnado? Hay un australiano, hay un ruso y de todos lados. Y ellos dicen que son el Mesías. Y tienen seguidores y lo siguen y tranquilos van con eso. Pero entonces dice Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no es un Dios injusta y va a pagar a cada uno conforme a nuestras obras. Y allí estaremos nosotros, porque ese fuego que tomaba en su mano este ser viviente tenía dos funciones, y es la que tiene. El fuego tiene dos efectos: o te purifica o te destruye. Y la Biblia nos habla a nosotros que nuestra fe debe ser probada con fuego, debe ser purificada. A ver, ustedes que son del ser, que leen Biblia, a ver si son cristianos, bueno, vamos a probarlos a ver si es verdad. Entonces, examinémonos a nosotros mismos, de verdad somos cristianos, de verdad estamos dando testimonio de que somos cristianos, de que Dios vive y reina en nuestros corazones, o todavía hay cosas ahí que no, porque después que dice la gente, no, para ser cristiano como es mejor me quedo. Y es verdad, porque tenemos un mal testimonio. Hoy a hablar del cristianismo es gente pícara, es gente ladrona que solo quiere lucrarse. Nosotros aquí lo hacemos por amor. Yo tal vez lo que me ganaré de aquí son un par de críticas y tal vez el afecto de unos 3. Pero de ahí la gracia del Señor. Y dice su palabra, hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio. Y para mí eso es más que suficiente. ¿Por qué? No vine a agradar a hombres. Vine a dar la palabra como está escrita. Y no le pongo ni le añado, porque eso dice la Biblia, que no debo hacerlo. Entonces te hablé lo que está escrito. ¿Qué pasa entonces si Dios no está en mi vida? Pues lo que va a pasar es el desenfreno que vivimos hoy. Se me acabó el tiempo. Vamos a ir rápido. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta gente estaba dentro del templo y estaban adorando al sol y estaban con prostitutas dentro del templo y estaban llenos de ídolos y ellos creían que era lo correcto, que podían hacerlo y que no pasaba nada. Y cambiaron la gloria de Dios, dice, por incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí tenés todo ese montón de imágenes que tenés. Por lo cual también Dios, entonces ¿qué hace Dios? Los entregó a la inmundicia. Ok, dijo, hijo, ¿no vas a caminar conmigo? Bueno, camine usted solo, como usted quiera. En las concupiscencias de sus corazones, porque de aquí sale el deseo de nosotros de pecar, de hacer lo malo, aquí está, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿Ya? Hasta joto te volviste. Ahí tenés el movimiento LGBT y todo el relajo que hay. Eso es porque Dios no está ahí. Y por muy orgullo que tengas, la Biblia dice que eso no viene de Dios. Varón y hembra los creó, no hay más. Si vos te crees perro, caballo, lo que querás, es tu problema. Y dice la Biblia que Dios los entregó a eso. Justamente porque no le quisiste recibir. Bueno, entonces viví como querás. ¿Quieres vivir como perro? Pues viví como perro. No hay problema. Nosotros imaginamos a un Dios dolido, llorando. No, Dios, vos sos el beneficiado. Dios no tiene ningún beneficio de nosotros. Nosotros nos beneficiamos de Él. Es increíble porque puede hacer una nueva creación y ya estuvo. Si nosotros somos difíciles de soportar y aún así Dios te soporta y es paciente para contigo. Dice que su paciencia es para salvación. Imagínate lo malos que somos y aún así entramos al templo y tranquilos, nice, escuchamos y ahí estamos tranquilos todavía porque Dios es bueno. De igual modo, el versículo 27, también los hombres, ya lo leímos ese. El 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahora el problema es que te quieren obligar a que tú las aceptes también. O sea, siguiendo el relajo, pero déjame mis convicciones en lo que yo creo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Póngale ojo a esto, hermano, si tiene alguna de estas cositas, ojo, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, jóvenes, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que los hacen, sino también se complacen con los que los practican. Ojo, no, está bueno, no importa. Seguí dándole viaje a tu relajo. No podemos complacernos nosotros con eso tampoco. No podés celebrar el pecado. No podemos participar de esas cosas. A las cosas hay que llamarlas como son. No hay que disfrazarlas, canita al aire, lo que sea. Pecado es pecado. Si te robás, lo hemos escuchado desde este lugar. Si vas a robar, róbate un banco. No te robes 5 pesos. Porque es el mismo pecado y vas a ir al infierno. Por lo mismo. Entonces, tengamos claro eso, porque Dios nos habla de esas cosas y nos dice que Él nos entrega y Él se va de ese lugar, se va de tu vida
porque tú lo orillaste, porque tú lo obligaste, porque tú no le diste cabida, porque amaste más este mundo que a Él. Y ese es el problema, esa es la condenación de nosotros, que amamos más las tinieblas que la luz. Porque todos creen en Dios, todos creemos en Dios, pero ¿quiénes lo siguen como de acuerdo a su voluntad? ¿Quiénes están dispuestos a renunciar a su vida? ¿Quiénes están dispuestos a tomar su cruz y seguirla? Pues allí es el problema. Finalmente la Biblia nos dice que la gloria de Dios salió del templo. Y dice Ezequiel 10:19, en lo que acabamos de leer: alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental. Este templo tenía 8 puertas. Entonces les traje una imagen más o menos de cómo estaban estas puertas. Y esta antigua ciudad de Jerusalén estaba rodeada por una muralla que contenía 8 puertas principales, en el sentido contrario a las agujas del reloj, desde la puerta más al norte hasta la puerta de Herodes. Entonces, esta puerta oriental de Jerusalén también se llamaba la puerta dorada o la puerta de la hermosa. En hebreo es el Shahar o Haramaín, también conocida como la puerta de la misericordia. En ese lugar estaban Pedro y Juan una vez y sanaron a un cojo. ¿Recuerdan ese pasaje? Dios le dijo: no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús se sano. Y ese cojo sanó. Entonces, esta puerta oriental era muy famosa. Actualmente era la puerta más vieja en la antigua ciudad, habiendo sido construida en el siglo VI. También es la puerta que da el acceso más directo al monte del templo. Si una persona pudiera pasar por los arcos de la puerta oriental, estaría muy cerca de donde se encontraba el templo judío. Cuando Jesús entró en Jerusalén desde el Monte de los Olivos, usó una puerta en el mismo lugar de la actual puerta oriental o la puerta dorada. La puerta oriental, saben que esa puerta fue sellada en 1540 al 41 por orden de Solimán el Magnífico. Este era un sultán del Imperio Otomano, y se cree que la razón por la cual se cerró la puerta fue para evitar que el Mesías judío entrara en Jerusalén. La tradición judía dice que el Mesías pasará por la puerta oriental cuando venga a gobernar. Este musulmán Solimán intentaba frustrar esos planes del Mesías con casi 5 metros de cemento. La puerta oriental ha permanecido sellada durante casi así los últimos 500 años. Entonces esa puerta fue sellada, más o menos el templo, nuevamente el atrio, ahí estaban los atrios, salió la última puerta, y esa puerta dorada fue sellada. Increíble, esta persona que no es cristiano, pero no quería que se cumpliera eso tampoco. Dije, por la mosca mejor la sello. Así como Herodes cuando dijo que iba a venir a ser el Salvador, mandó matar a todos los niños. Por cualquier cosa mejor que muera Jesús ahí. Entonces mandó a sellar esa puerta. Pero esa puerta de la misericordia, yo te traigo esto para que esto es impresionante. Dice Juan 10:9. Mira que dijo Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa puerta, lo que les trato de manifestar es que estaba sellada para que nosotros no tuviéramos acceso al Padre. Pero a través de Jesús, Él te está diciendo: yo soy la puerta. Entonces no hay otro camino. Por eso yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la puerta y Él abrió ese abismo que nos separaba de Dios. Entonces lo único que necesitas en tu vida, mi hermano, es a Jesús. Porque Él es la puerta y Él la abrió para ti. Y no hay nadie que la selle, porque Él pagó el precio y su misericordia es nueva cada mañana. Entonces ven y entra por la puerta, porque está abierta para ti en esta oportunidad. Dios quiere abrir esa puerta, la abrió para ti y está hasta que Él se levante de su trono, y ahí sí va a estar cerrada nuevamente.
Ese varón vestido de lino que ustedes miraban ahí nos habla de la única forma en que nosotros nos podemos acercar a Dios es en santidad. Y esa visión la tenía Daniel, que también se le apareció ahí de esta forma en Daniel 10, que lo estudiamos. Vi un varón vestido de lino. ¿Y qué nos habla el lino? Dice Apocalipsis 19:7, para que se queden con esto también: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Porque es en santidad, para estar en esa presencia de Dios, en el trono de Dios, y yo no ser consumido, es en santidad. Y eso representaba. Por eso ahí estaba ese varón vestido de lino fino. Y así vamos a ir nosotros en santidad. Entrar por esa puerta abierta, porque Dios es un Dios cercano y es amplio en perdonar. Mi hermano, guarda estas palabras en tu corazón y entiende que la palabra no es de interpretación privada, que Dios es un Dios cercano y que al día de hoy, a esta hora, abre esa puerta para ti y quiere entrar en tu vida y quiere ser tu Señor y quiere guiarte no solo por un día, todos los días de tu vida, para que tú no vivas cerrado, para que tú no seas atemorizado, para que cuando venga el momento de la prueba, la difícil, confíes en tu Señor, porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Y si yo tengo a Dios, ¿qué puede hacerme el hombre? Lo que se venga. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben que yo salí de este lugar un día así, predicando? Salí de este lugar, caminé 2 cuadras y vino un tipo, me puso una pistola y me pegó un tiro aquí. Y yo venía ¿de qué? De glorificar al Señor y decirle: te amo. Desde el momento que te entregué mi vida, lo único que hice fue amarte. Y cuando me pegó ese disparo ahí, ¿saben que yo me estaba riendo? Porque yo miedo a la muerte. Si la Biblia dice que me voy a ir con Él, y yo creo en eso, porque Él pagó el precio. No porque yo soy bueno, yo soy malo, pero Él es bueno y Él abrió la puerta. Entonces yo me acerco confiadamente y sé que me escucha, porque hizo un pacto, porque Él dijo que iba a morar y que cuando yo le abriera mi corazón no me iba a rechazar. Entonces eso es bonito, es hermoso saber que tenés a un Dios que no te dice: no, ahorita no vengas porque no tengo tiempo. Porque como padre muchas veces podemos llegar a ser así: estoy ocupado, estoy cansado. Pero tenés un Dios que dice: no duerme el que te cuida, que está allí para ti. Entonces aferrate a ese Dios, amalo de verdad y seguilo todos los días de tu vida. No lo sigas por emoción, porque la emoción te dura ¿cuánto? 2 días, 3 días, y después volvés a lo mismo. Seguilo por convicción. Amá a este Dios, y para ello tenés que conocerlo. Y la única forma que tengo yo de conocerlo es a través de su palabra. Es tomarme el tiempo de escudriñarlo, de leer, de meditar y de convencerme a mí mismo que mi vida sin Él está desordenada y vacía. Oremos. Señor Jesús, gracias, Señor, por esta tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que estos seres vivientes, cada uno caminaba derecho y hacia adelante. Y hoy quiero caminar derecho y hacia adelante, Señor, pero aferrado a ti, Señor, como nunca lo he hecho en esta vida. Hoy reconozco, Señor, que soy un pecador, que tú viniste a este mundo, Señor, y entregaste tu vida por mí, que tu gracia es tan inmerecida, pero son tus méritos, que esa sangre derramada me acerca, Señor. Y hoy lo que hace valioso mi vida no son las cosas que tengo, no es la ropa, no es el teléfono, no es las cosas materiales, esas añadiduras que tú me has dado. Lo que le da sentido y razón de ser es tu presencia. Y en esta noche, Señor, te pido, si así tú lo deseas, pon tu mano en tu corazón.
Te pido, Señor Jesús, que tu presencia inunde todo mi ser. Que tu presencia se haga viva y evidente en mi vida. Que me muestre, Señor, a caminar como tú quieres que camine. Porque quiero ser la persona que tú quieres que sea. Lléname de tu presencia, Señor Jesús, porque te necesito. No quiero vivir desordenado y vacío. Y no quiero que te vayas de mi vida. Como te dijeron los gadarenos, Señor. Yo hoy te digo, ven, te necesito. Guía mis pasos y guía mi andar. Fortalece mi vida, Señor. Renueva mis fuerzas. Porque a veces me canso, me fatigo. Siento que pierdo la dirección. Pero hoy me acerco al trono de tu gracia con humildad. Gracias porque sé que me recibes como hijo. Te amo y te entrego mi vida. Te pido que seas tú el centro de mi vida, Señor. Y que tu presencia me acompañe todos los días de mi vida. Te amamos, te bendecimos. Bendiga a tu iglesia, Señor. Bendiga a estos tus pequeñitos que vienen a recibir tu palabra, Señor. Y lo hacemos con humildad, porque reconocemos que no somos nada sin ti. Y gracias, Señor, por traernos con lazos de amor. Gracias por la paciencia que has tenido. Y gracias, Señor, por amarnos tanto, aún siendo pecadores. Te agradecemos y te pedimos que nos acompañes, que nos lleves con bien y que tu presencia y tu favor nos guíen todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.